Buenos días, hoy les presentamos un nuevo programa. Como ya saben, cada semana tenemos un tema diferente y en el caso de hoy hablaremos de arquitectura, más concretamente de Antoni Gaudí. También hablaremos sobre Sant Jordi, no todo es arquitectura, y además, acerca de la arquitectura, visitaremos el antiguo Hospital de Sant Pau, que cerró sus puertas en 2009 y actualmente es un recinto modernista. Y, cómo no, discutiremos sobre la modelo. Pero antes de comenzar, les quiero enseñar esto. Es una guía turística de Barcelona en la que hay muchos edificios y esculturas emblemáticas. Me lo regaló un profesor de historia y me dijo que si quería aprender más sobre historia de Barcelona y sobre arte, tenía que pararme en cada edificio y aprender. Bienvenidos, esto es Al óleo. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. And gonna do it right and do it again. Say, oh, 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 oh. Come on, come on, come on and sing, yeah. Come on, come on, come on and sing, En 1852 nació Antoni Gaudí. Desde pequeño ya dominaba el dibujo y el modelismo. Poco a poco fue ganando renombre y se hizo un hueco entre los artistas modernos, hasta convertirse en el artista emblema de Barcelona. Su primer trabajo como arquitecto fue la remodelación de las farolas de la Plaza Real de Barcelona, un trabajo que a simple vista nos puede parecer pequeño, pero que en el fondo es muy grande. Muy cerca del liceo. Esta farola cumplirá el año que viene 140 años y vamos a descubrir qué sabe la gente sobre ella. Pues la verdad es que no me había fijado nunca en detalle. Supongo que es la misma que ha habido siempre. A mí me parece muy bonita, es un emblema así de Barcelona. It's very artistic. It's beautiful. We just don't know much about it though. És maca, el que passa que no em preguntis ni de qui és, ni qui l'ha fet, ni qui l'ha pintat, perquè no tinc ni idea. Qui creus que ha dissenyat aquesta farola? No ho sé. I don't know though. Qui creu que la pot haver construït? Ni idea. Te digo 3 nombres, ¿puedes intentar adivinarlo? Ya. Antoni Gaudí, Joan Miró y Picasso. Yo diría que o Gaudí o Picasso. ¿Pues miró? Yo miro, digo miro. A ver, como tiene cosas de animales, ¿no? Puede ser Gaudí. ¿Tú votas por Gaudí? Yo sí. ¿Y tú por Miró? Sí. ¿Gaudí? Sí, es Gaudí. He ganado. Bien. Bueno, hasta aquí. Vamos a la UB a ver si alguien nos puede explicar un poco más de quién es. La farola és de les obres més desconegudes de Gaudí i està plena de símbols relatius a la ciutat, relatius a la tradició de Barcelona. El cert és que la gent no mira, perquè la quantitat de gent que passa pel carrer i no sap veure res. La gent només mira a terra, la gent no mira a dalt i veu els balcons, però és que a més de no mirar la gent només mira amb el que ja va preparat per mirar. Segur que la gent que ho ha entrevistat, ningú sabia que era de Gaudí. No? Ningú. Només ho sabien quan preguntàvem... Hi ha 3 opcions? No s'ha de passar la primària, perquè és clar, Picasso i Miró són pintors i Gaudí és arquitecte. Però és que a més segur que els hi diguessis noms de 3 arquitectes del segle XIX, que diguessis Domènech i Montaner, Puig i Cadafalch i Gaudí per dir els 3 més importants, et dirien Gaudí perquè és el que els hi sona més. Bueno, para hablar sobre este proyecto y otras cuestiones arquitectónicas tenemos aquí a un invitado especial. El señor Xavi Valls, arquitecto. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, encantado de estar por aquí. Bueno, quería hacerle unas preguntas. Primero quería saber su opinión sobre el proyecto de Gaudí, de las farolas. ¿Qué opina? Bueno, es un trabajo interesante, fue de los primeros que hizo Gaudí, ¿no? Y pienso que es un poco la antesala de lo que fue la arquitectura modernista. Primero por ese trabajar no grandes proyectos, sino en el detalle, ¿no? De llegar a diseñar, por eso, una farola, o el arquitecto modernista se interesaba hasta por el picaporte, no era todo grandes edificaciones, ¿no? Si tenían interés hasta en intervenir en el pequeño detalle, y la farola no deja de ser esto, ¿no? Un pequeño elemento de mobiliario urbano, ¿no? Luego también, bueno, como explicaba uno de los entrevistados, ¿no? Estos animales, ¿no? ¿no? Tiene animales, debe ser de Gaudí, ¿no? También la arquitectura modernista incorporaba, ¿no? Muchos motivos relacionados con la naturaleza. El trabajo en forja, ¿no? También los arquitectos modernistas colaboraron mucho con los artesanos, ¿no? Para elevarlos un poco a un nivel casi de artistas más que de artesanos, ¿no? Y la farola esta, pues un poco también fue esto, ¿no?
Entonces, bueno, lo que nos venden un poco en televisión y en la prensa a veces cuando se habla de arquitectura es que arquitectura es edificios grandes, ¿no? Las catedrales, los museos. Entonces usted también es de los que piensa que los pequeños proyectos, estas pequeñas cosas también son arquitectura. Sí, sí, por supuesto, ¿no? No, quizás lo más que sale en prensa, lo que dice, son grandes edificios, pero la arquitectura está en cualquier, ¿no? Disciplina que influya en el bienestar, ¿no? y el entorno de las personas. Lo que te decía, desde los picaportes que también se pueden diseñar, que tienen, ¿no? una función determinada, ¿no? Cómo cogerlo, ¿no? Ahí está la arquitectura, ¿no? Al diseño de un pavimento también creo que ahí está la arquitectura, bueno, y esto pues luego hasta, ¿no? hasta diseñar grandes edificios, pero en todas las escalas creo que hay arquitectura. Y en el caso de los grandes edificios, claro, es un proceso muy complejo, tanto el diseño como la construcción, dado que un edificio tiene que cumplir unos cánones estéticos, pero a la vez unas exigencias estructurales y constructivas. Entonces, ¿podría resumirnos en un minuto un poco este proceso? Es mucho pedir, ¿eh? Pero... Sí, bueno, un minuto la verdad es que no, un proceso que puede durar... años. Pues, ¿no? Bueno, y más, la Sagrada Familia... Sí, exacto, ¿no? Pero vaya, un proyectito normal puede llevar 2 años, uno en concebirlo y otro en ejecutarlo, ¿no? Bueno, ver un proyecto, hay unos condicionantes de entrada pues importantes, ¿no? Desde el solar, ¿no? Dimensión, topografía, ¿no? El programa del cliente, ¿no? Qué quiere, cómo lo quiere, ¿no? Qué presupuesto tiene, ¿no? Luego hay todo el cuerpo de normativa, ¿no? Desde normativa urbanística a normativa técnica, que esto, bueno, todo esto va ya dándote, ¿no? Poniéndote unos límites, ¿no? Bueno, por suerte te deja margen a la creatividad, ¿no? Pero bueno, ya el proyecto nace un poco encajado, ¿eh? Sí. Bueno, en la primera fase pues esto, ¿no? Desde unos primeros anteproyectos para definir aquello que el usuario o cliente quiere, ¿no? Empezar pues bueno, a pequeñas distribuciones, ver si ese programa plasma sus necesidades. Pasan después de estos primeros croquis a desarrollar ya lo que es el proyecto más ejecutivo, con la estructura, sus instalaciones, sus acabados, sus revestimientos. Luego ya una vez encarpetado el proyecto, pues la fase de construcción, que también es importante, ¿no? En la cual también bueno, los técnicos tenemos nuestro trabajo en ir a hacer un seguimiento de esa obra, en la cual también a veces se van haciendo cambios de lo que estaba previsto, ¿no? Por 1000 motivos. A veces bueno, el edificio nace de una forma y acaba, pues bueno, evidentemente pareciéndose, pero también durante este proceso va mutando. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias. Ahora nos veremos en el debate, pero antes le quiero enseñar una noticia que está un poquito relacionada con Sant Jordi. Veámosla. Muy bien. Cerró sus puertas y ahora ha reabierto como recinto modernista. Entonces quería preguntarle si usted cree que se ha aprovechado bien, se le ha dado un buen uso a este edificio. Sí, yo pienso lo más importante es que se haya recuperado el edificio en sí, ¿no? Haya vuelto al esplendor del recinto, me imagino, de cuando se creó, ¿de acuerdo? Ya el uso hospitalario quedó obsoleto. Durante tantos años de uso, pues todo el edificio se fue, ¿no? Deteriorando, y pienso que el primer paso, ¿no? de volver al esplendor de esa joya del modernismo, ¿no? Y por otra parte, bueno, los usos que ahora se están dando, bueno, no sé si son los más correctos o no, pero bueno, creo que lo importante es que tenga un uso, ¿no? Que al menos tenga usado, revitalice el recinto, revitalice también todo el entorno, ¿no? Yo pienso que es muy importante, ¿no? Una labor importantísima. Sí, sí. Perfecto, pues ahora nos veremos en el debate. Muchísimas gracias por acompañarnos. Perfecto. Recuerden que ustedes pueden enviarnos sus comentarios, sus dudas a través de nuestras redes sociales. Y antes de ir al debate, vamos a dar paso a nuestra colaboradora que está en el Hospital de Sant Pau para explicarnos un poquito más detalladamente qué ha sido de este recinto, de este edificio. Eran muy importantes, hay 1 kilómetro de túneles subterráneos, cosa que era muy importante para evitar la infección, es decir, para aislar a las personas que tenían malaltías, enfermedades infecciosas. Todos los pabellones están conectados entre sí y van todos a parar al pabellón central, a la casa de operaciones. Fijaros que es importante que todas las esquinas son redondeadas para poder hacer una limpieza mucho más a fondo. Imperan las corrientes higienistas.
Esto es que la higiene, lógicamente, tenía un gran peso. Hay mucho simbolismo. Encontramos las letras P y G por todo el recinto, porque es las iniciales del banquero catalán Pau Gil, que fue el que financió las obras. Este era el quirófano principal. Obviamente los cristales estaban opacos, no se podía ver desde el exterior. ¿Qué pasa? A principios del siglo XX la electricidad es una novedad. Puede fallar, de hecho fallaba. Para evitar que la operación pudiera continuar, entraba luz natural, o sea que hasta eso estaba pensado. Esto que veis, que es una especie de anfiteatro, es porque los estudiantes de medicina venían aquí. Todas las baldosas, toda la decoración de cada pabellón sigue un mismo patrón, la naturaleza, lo que decíamos antes de la importancia de la naturaleza, pero todas son diferentes. Aquí son rosas, allá teníamos hojas. Este mosaico que vemos aquí en horizontal abajo, la parte baja, lo que sería un cómic ahora, porque es la explicación de la historia de la fundación privada, 20 mosaicos que dan la vuelta, o sea, se puede ver desde aquí y desde fuera. Si veis esta estatua, San Leopoldo, lleva el nombre de Leopoldo, que es el sobrino de Pau Gil, con ese bigote, que normalmente los santos no llevan bigote, pero en este caso, como era dedicado a Leopold Gil, le pusieron su característico bigote. Bueno, es alucinante ver cómo los edificios pueden cambiar de uso para aprovecharse cuando ya quedan obsoletos. Y acerca del nuevo uso que se le pretende dar, aparte de la edificación de la Modelo, la antigua cárcel de Barcelona, y a ese solar, tenemos aquí a 4 invitados que debatirán, opinarán sobre este tema. Por un lado tenemos a Sebastián Salinas, que es estudiante de comunicación audiovisual y le encanta jugar al ping-pong. Me encanta, llevo ya 8 años, o sea que muy agradecido de estar aquí, por cierto. Muchas gracias, buenos días. Por otro lado tenemos a Xavi Valls, que ya lo hemos presentado anteriormente. Él es arquitecto especializado en arquitectura sanitaria y terciaria. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos, Xavi. Muchas gracias. Okay. También tendremos a Alberto T. Estevez, es catedrático fundador de la Universidad de Arquitectura de la UIC. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias y bienvenido. Y también tenemos a Daniel Gutiérrez, él es estudiante de arquitectura y le encanta viajar. ¿Qué tal, Daniel? No, pues con el placer de estar aquí. Bienvenido. Bueno, antes de nada os quiero enseñar un vídeo. Celebrem doncs, que ja hi hagi un calendari específic per part de la Conselleria de Justícia que determini en quin moment doncs, la ciutat podrà disposar d'aquest equipament. Com sabeu, aquesta és una reivindicació històrica per part dels veïns i veïnes del districte de l'Eixample, però en global doncs, també de la ciutat de Barcelona, no? De poder recuperar aquell espai i posar-lo al servei d'equipaments i de moltes actuacions necessàries per part del propi districte. El treball que es va fer l'any 2009, que ja va determinar tot un pla d'equipaments per a aquell àmbit, que determinava diferents equipaments. Ara l'objectiu i la responsabilitat que nosaltres tenim és d'actualitzar allò, perquè algunes demandes poden continuar vives i altres potser no. I el que hem sotmès a valoració veïnal és precisament això, no? Bueno, la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona es construir en este espacio 150 viviendas sociales. Y os quiero preguntar, ¿cuál es vuestra opinión al respecto? Si creéis que es un buen uso, si se podría aprovechar mejor, ¿qué opináis? Yo diría que, teniendo en cuenta el hecho de que sea una cárcel como tal, por mucho que se considere quizás parte de la cultura de Cataluña, también es cierto que quizás es una especie de símbolo de algún mal recuerdo, bueno, de malos recuerdos que hemos tenido a lo largo de estos años. Así que si conseguimos cambiar esa imagen que tenemos ahora y podemos darle un uso más productivo, como pueden ser viviendas sociales, yo pienso que sería una buena oportunidad para poder darle esa utilidad que quizás ahora mismo queda un poco en desuso. Pues apoyando esa parte, pienso que efectivamente tal vez sí tenga una aportación cultural la cárcel, porque fue de las primeras de Cataluña, pero sin embargo, vaya que no es un espacio que se pueda habitar, se puede aprovechar con diferentes... con otros usos, como puede ser un centro cultural o vivienda, yo no apoyaría porque de por sí ya la Eixample ya está muy poblada, entonces apoyaría como un equipamiento tal vez.
Un poco pienso como él, ¿no? Es decir, el ensanche y toda Barcelona, la densidad de residencial es muy alta, ¿no? Con lo cual es una lástima no poder dedicar este espacio pues, a zona verde, que en parte se dedicará, o a un uso de otro tipo de equipamientos, pero vaya, también entiendo la necesidad, vivienda pública es escasísima, ¿no? En Barcelona, en Cataluña es escasísima, la demanda cada vez es más alta ¿no? por todo el precio de la coyuntura social, ¿no? De la ciudad, y entiendo que, bueno, que si hay algún espacio para poner viviendas, pues también es bienvenido, ¿no? Alberto. Bueno, pues yo pienso que la solución de dedicarlo a viviendas sociales es más bien una decisión política para que nadie se queje demasiado, porque efectivamente se puede dedicar a muchas cosas que pueden ser muy opinables, y en el momento en que dices que son viviendas sociales, como efectivamente hay una gran necesidad de viviendas sociales, pues evitas posibles críticas, y así pues los políticos salen más o menos mejor parados. Bueno, gracias por vuestras opiniones. Ahora os quiero preguntar sobre el presupuesto. Barcelona pretende aportar casi 5 millones de euros para la construcción de estas 150 viviendas. ¿Creéis que es un presupuesto ajustado? ¿Es poco? Yo diría que tira un poco el hecho de lo que ha comentado ahora sobre el tema político, y es que justamente por ser político vemos que la inversión no es tan alta, quizás parece más o menos escasa, teniendo en cuenta lo que se quiere hacer, que son viviendas sociales. Entonces, si estamos viendo que ese presupuesto de 5 millones en realidad es más una decisión política que para la vivienda como tal, habría que cuestionarse primero ya la decisión de por sí y luego la calidad que puedan tener esos lugares, ¿no? En pro de que puedan ser viviendas, al fin y al cabo. Sí, yo creo, a ver, también, aparte de la vivienda, pues habrá un trabajo de reurbanización, de derribos, ¿no? Previos, ¿no? Dejar todo lo que es la estructura de la cárcel original un poco a punto, ¿no? Con lo cual pienso que estos 5 millones, si da para las viviendas, justito, ¿no? Pero ya para lo otro va a quedar corto, ¿no? Va a quedar corto. Daniel, ¿quieres añadir algo? Igual, como se trata de, o sea, construyan o no vivienda social, se me hace que le tendrían que destinar más dinero a eso, porque a final de cuentas es como un espacio en el que va a habitar gente, no es como solo un cubículo. Entonces, me interesaría que le aportaran más. Me comentan que nos ha llegado una pregunta de Carlas Villanueva, que dice así: ¿creéis que es buena idea que la gente pueda visitar la antigua cárcel? ¿Qué crees, Alberto? Bueno, sí, ¿por qué no? Es una manera de recordar la historia de ese edificio, que además es una tipología muy concreta, específica de unos tiempos en que las tipologías de cárceles se hacían de esa manera, y no perder la tipología y por lo tanto la historia de la arquitectura, pues está bien, ¿por qué no? Otra cosa es si le preguntan a los futuros inquilinos de si van a estar cómodos o no, recordando que están en realidad viviendo en una cárcel. Pero lo que preguntabas antes en relación al presupuesto, está claro que la conversión de pequeñas celdas en apartamentos, diríamos, requiere un gasto enorme por la cuestión de la creación de baños, cocinas para cada apartamento, que es una de las cuestiones que más va a costar presupuestariamente. Incluso puede ser que el presupuesto sea más excesivo en cuanto a adaptar el edificio que en destruirlo y hacer una obra nueva. Eso posiblemente sí, habría que estudiarlo con números, pero posiblemente sí. Seguramente. Lo que pasa es que sí que es una pena perder una pieza de arquitectura histórica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber venido a los cuatro, y ahora nos vamos al centro de esta propuesta, al Ayuntamiento de Barcelona. Allí está Valentina. Adelante. Hola a todos en estudio, en este momento me encuentro en Plaza San Jaume, enfrente del Ayuntamiento. Y como pueden ver, la fila está bastante larga. Ahora, yo voy a tratar de entrar, pero no sé cuánto me demore. Nos veremos más tarde y les diré. Bueno, ha sido un debate interesante
que, bueno, más que debate, ha sido una exposición de opiniones, porque sí que es cierto que los 4 invitados coincidían bastante. Y ahora os queremos recordar nuestras redes sociales y nuestra página web. Es importante que nos sigáis por Twitter. De momento no tenemos muchos seguidores, pero si nos apoyáis lo conseguiremos. Y damos paso a Andrés, nuestro colaborador que ha venido a hablar sobre Sant Jordi. Hola, encantado. Sí, hoy mismo hablaremos sobre la leyenda de Sant Jordi. ¿La conoces? Brevemente. Bueno, no te preocupes porque ahora mismo os presento mi sección donde la gente nos la enseña. Adelante. És un dia de germanor amb la literatura, amb la poesia, amb tots els llibres escrits. És el dia dels enamorats avui és el dia de la rosa i del llibre, i això és una festa tradicional i aquí a Catalunya crec que és una tradició que l'estimem molt. El nostre dia dels enamorats. És a dir, tradicionalment es regalen roses i llibres. Entonces la tradición es que el hombre compre una rosa, se la regale a su pareja y la mujer un libro. És una cosa que es porta al cor. És una festa molt típica, molt única també, a tot el món, molt cultural. Patró de Catalunya, el dia del llibre, el dia de la rosa, l'entrada de la primavera. Hoy, ¿qué día es? Pues el 23 de abril, Sant Jaume, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Andrés, por habernos acompañado y haber hecho esta aportación. Muchas gracias a ti y antes de irme tengo una cosa para ti. Oh. Te he comprado una rosa. Pero esto no es una rosa de verdad. Bueno, venga, hasta ¿Sabes luego. qué? Me parece muy original. Deberíamos regalar más a menudo rosas de mentira. Rosas de peluche, de papel, de chuches. Porque eso de matar rosas ahí... Pero bueno. Ahora vamos a dar paso a Valentina, que me comunican que acaba de entrar en el ayuntamiento. Sí, aunque no lo parezca, esta es la puerta principal del ayuntamiento, el cual solamente está abierto al público una vez al año, que es hoy el día de Sant Jordi. Y como pueden ver, estoy rodeada de hermosas rosas. Pero ahora los dejo porque me voy a hacer una visita guiada. Bien, empezamos con la primera foto. Cristóbal Colón. Sí. ¿Vale? ¿Tú qué ves aquí? Bueno, así a simple vista, no sé si Cristóbal Colón era del Barça. Pues no, era del Real Madrid. Ah, no, es broma. No, la verdad es que quien construyó este monumento no sabía dónde estaba América, porque no está señalando América, está señalando... no lo sé, la verdad es que yo tampoco lo sé. Al mar, la aventura. Algo. No sé. Sí. Sigamos con la siguiente foto. Bien, ¿a qué te recuerda este palacio? ¿Palacio? ¿Parque? No es un palacio, el Parc Güell. Parque. Pero no es el Parc Güell. No, ¿Ah? no, has fallado. Es el Parque del Tarot, el Parque del Tarot, que está en Es la versión estridente del Parc Güell. Sí, está en Gravicchio, en la Toscana, en Italia. La artista que la creó se enamoró del Parque Güell y dijo, oye, pues me la voy a copiar. Y aquí la tenemos en Italia. Miquel, muchísimas gracias, pero me comentan de verdad que el tiempo se ha terminado. No, pero... Al menos has tenido tu momento de gloria. Nos vemos pronto. Tenía otra noticia. Para el siguiente programa. No se lo pierdan, porque en el siguiente programa accederemos al Palau de la Música. Ahí es nada. Y ahora les dejamos con la actuación musical de Lidia y Clara. Pero antes les recuerdo que nos sigan por Twitter, Instagram y en nuestra web. Muchas gracias, esto ha sido Al Óleo. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos
bésame mucho, 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 como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Gracias. Gracias. 1, 2, 3, 4, get my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all the beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout. Take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you wanna see, then come along with me, that's right. And if you want a good tomorrow, it's pretty simple, got a final life to follow. And if you do, you have a future real bright. And it's a combination of consistency, come on.